¿Qué hubo? ¿Cómo están, gente bonita, gente aplaudidora? Ya los extrañábamos. Bienvenidos a Joven Promesa, el espacio donde mi compadre Hugo Yescas y yo, Javier Mendoza, estaremos compartiendo anécdotas, enseñanzas, experiencia y todo lo que hemos adquirido a lo que esperamos que sea la mitad de nuestras vidas. Él tiene 45, yo tengo 42. Si llegamos como a los 80, nos daríamos por bien servidos, ¿no? Dicho esto, pues empezamos con el capítulo 1 y hoy vamos a hablar de la telefonía. ¿Cómo llegó la telefonía a nuestras vidas? A ver, compadre, platícanos. Híjole, telefonía, güey. ¿El teléfono en tu casa? ¿Había teléfono en tu casa? En mi casa había teléfono, gracias a Dios. Sí teníamos teléfono, güey. Teníamos... Fíjate, nosotros vivíamos en la casa de una tía. Cuando yo recién nací, no teníamos casa propia. Vivíamos en la casa de una tía. Mi tía tenía un teléfono. Y al año que papá ya sacó su casa, nos fuimos a la casa, contrataba los servicios para poder vivir. Y teníamos teléfono, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo no, a mí me daba mucha vergüenza porque de niño nunca tuvimos teléfono, entonces mi experiencia con el teléfono era ir, por ejemplo, a la casa de mi abuelito, del papá de mi papá, que íbamos cada domingo, o cuando mi papá quería ir a visitarlo, llegábamos y, o sea, tenía el teléfono y yo me esperaba que no hubiera nadie en la sala o así para descolgarlo y marcar, empezaba a buscar es que había directorio telefónico, ¿te acuerdas? Era un librotote que regalaban. Sección amarilla y dirección telefónica. No, venía, bueno, es que soy de Ciudad de Juárez, Chihuahua, entonces en Juárez era todo junto. O sea, estaba en la sección amarilla con el directorio, y ahí entrabas y empezabas a buscar y de repente marcaban números así como que al azar, o sea, decía y lo marcaba a ver si contestaba alguien o algo. Y esa era como mi experiencia con el teléfono desde muy niño, pero nosotros tuvimos teléfono hasta que yo estuve en la prepa, yo creo. ¿Cómo hacías, güey? Pues... O sea, ¿así? Imagina que yo soy tu primo, güey, oye, déjame, le marco al primo. ¿A quién le tenía que marcar, güey? Pues nosotros, mira, a partir de que yo estuve como en tercero de primaria, llegaron unos primos que vivían en una ciudad que se llama Delicias. Llegaron a vivir a Ciudad Juárez y se cambiaron como a una cuadra de la casa y ellos sí tenían teléfono. Entonces, pues, de esa manera hacíamos, o el teléfono del vecino, muchas veces se utilizaba. En las películas, no sé si te acuerdas que el de la tienda era el del teléfono, entonces... Te ibas tú en la tiendita y a tal hora. Ajá, sí, entonces te voy a marcar a las 3, y a las 3 llegabas, o poquito antes, y la persona a la que le ibas a marcar ya estaba así como esperando la llamada, porque ya nos habíamos puesto de acuerdo en que a esa hora íbamos a marcar, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con el teléfono en mis primeros años. Fíjate que ahorita que dices eso de... que lo dejas con la tiendita. Mi papá es de un pueblito, ¿no? Ya ciudad, ¿no? El Salto Durango. Yo me acuerdo que ahí, güey, mi tía Pati en paz descanse, tenía una farmacia. Yo también tengo una tía Pati que tiene una farmacia. Y puso una cabina telefónica, güey. Vamos a la... Porque pues no todos tenían teléfono. Ajá. Entonces puso una cabina telefónica, haz de cuenta, mini 3 confesionarios, güey, de maderita así, 3 cuartitos con teléfonos. Ajá. Y ya nada más ibas con la chica de la caja y me pasa una llamada, local larga distancia, no, pues local, ¿qué número? Cabina tal. Ajá. Y te hace la llamada y ya nada más ibas a la cabina tal y la tomabas. Fíjate, güey, o sea, hasta en eso había business, güey. Entonces, sí, no, pues el teléfono yo creo que era un gran negocio en esos tiempos. Ahorita, bueno, pues por eso... el señor Slim se hizo mega millonario, ¿no? Por la compañía de teléfonos. Don Slim. Don Slim, patrocínanos. Cuando quieras. Sí, aquí estamos a la orden, estamos hablando bien de ti. Sí, o sea, él adquirió Telmex de alguna manera y pues de ahí salió su fortuna, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién empezamos con el teléfono en casa, que fue como cuando yo estaba en la preparatoria, la verdad es que sí, no me agarró ya muy grande el teléfono en mi casa. Que llegaba el recibo y tenías un montón de llamadas, te cobraban por llamada y aparte era un pleito de que, a ver, ¿quién habló 20 veces a este número y por qué dura cada llamada 20 minutos? Era cosa que tú no sabías, güey, cosa que yo no sabía, pero los papás sabían, se encargaban de revisar los recibos telefónicos y veían el desglose de las llamadas. Claro, sí, era una manera en la que te podían torcer si realmente estabas haciendo un alto consumo o no. O estabas haciendo llamadas muy largas, porque antes se cobraba bastante, compadre. Eso era yo creo que papá sacaba el recibo del teléfono y era, híjole, ya llegó. Entonces sí. Tenía uno que a veces medir. Ahora dime una cosa, güey. Cuando ya tenías el teléfono en tu casa, lo tenías en la sala, en el cuarto de tus papás. ¿Dónde estaba el teléfono? Estaba en la sala. Bueno, porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, para mí,
llegar a tener un teléfono era un lujo, del que antes no teníamos ese privilegio, ¿no? Entonces cuando lo llegamos a tener, había un teléfono en la casa y estaba en la sala, en la mesita del teléfono, o sea, había ¿Quién un no mueble. conoce? Bueno, no sé ahora los jóvenes, hermano, pero antes había una mesita para el teléfono. Abajo, en la mesita, si tenía un cajón o un espacio, ahí iba el directorio telefónico. Agenda. No, sí, claro, sí. el directorio de contactos, de emergencia. Agenda. ¿Tú no cargaste con una libretita de esas de metal, de imanes? Que la extendías y ahí traías todo tu agenda telefónica. Eso era una chulada, hermano, porque era así, ¿no? Era como acordeón. Como un acordeoncito, y ahí traías todos los teléfonos. Y luego cuando se te rompía algo que tenías que cambiar de agenda, puta la chinga que era ponerte atrás, escribir otra vez todo de uno por uno y la llegabas a regar en uno, o sea, porque la tirabas, ¿no? Entonces, si de repente de un número de 6 números te faltaba uno, ya, o sea, no le volviste a hablar a esta persona jamás, ya no tenías manera de encontrarlo. O no le tocaba jugarla, güey. Imagínate que te perdió un número, güey. No te acordabas. ¿Cuántas combinaciones telefónicas? Sí. ¿Y qué pasaba, güey? A mí me tocó una vez que yo, híjole, ¿cuál era? ¿Era este o era este? Y me agarraba marcando a varios, güey. Hasta que me contestara la persona que me tenía que contestar, pero volvemos al tema. Eran parte de las llamadas que salían en tu recibo telefónico. Otra cosa importante es que yo, por ejemplo, todavía me acuerdo del número de mi mejor amigo. Y lo diría, pero no sé si todavía sea su número, ¿verdad? Pero nos aprendíamos pero los es el números 55, 55. ¿Cuántos números, güey, había cuando tenías teléfono? ¿Cuántos dígitos había, güey? Cuando querías marcar por teléfono. Bueno, por ejemplo, en Juárez, bueno, en Chihuahua. Empezaban con 6. Ajá. Eran de 6 dígitos. De 6 dígitos, güey. Sí. Ahora, yo no sé, pero por ejemplo, el teléfono de la casa de mis papás no ha cambiado desde entonces. Y antes eran 6. Y desde ahí empezabas a generar una agilidad mental, güey. Claro. Porque te aprendías el teléfono de tu casa, de tus abuelos, de tu tío, de tu tía. Y eran bastantes números. Un montón de números. Bastantes números. Que tenías que aprenderte. Porque bueno, si no tenías la practicidad de tener una agenda telefónica o salías de ahí, no tenías por qué estar cargando con tu agenda en la casa de alguien y márcale a tu papá. ¿Quién la toma? ¿Cómo haces para marcar? Entonces, eran bastantes dígitos. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo que yo me sabía, ahorita ya no me acuerdo, pero me sabía el de la casa de mi abuelito, el del trabajo de mi papá, el del trabajo de mi mamá. Obviamente, pues ya el de la casa cuando tuvimos el de la casa. El de mis tíos, los más cercanos, el de mis amigos, por ejemplo, ya en la secundaria me tocó aprendérmelos. En la secundaria, de por sí, era buleado. O sea, la gente me buleaba porque estaba gordito y luego reprobaba un montón. Bueno, tú buleado porque por gordito, yo por chaparro. Fíjate, y todavía cuando nos graduamos, que nos estábamos como que firmando las playeras. Ponías de número, mamón. No, que me preguntaban, los amigos, ¿verdad? Pues hay que perder contacto, nunca cambies, y la madre, ¿no? Y yo, no tengo número. ¿Cómo que no tienes teléfono? Y yo, no tengo. Le puedes marcar al señor de la tiendita de la esquina. Pero tenía un primo mi primo que vivía como a una cuadra de mi casa, estábamos en el mismo salón, o sea, por suerte, yo creo, estuvimos toda la primaria juntos y en la secundaria también, estábamos en el mismo salón. Entonces decía, no, pues ahí le decíamos el Rino. Ahí con el Rino, pues si me quieren localizar, o háblenle a él y ya los dos vamos, ¿verdad? Hermano, tu primo Rino fue un abusón, güey, porque él fue el ganón. Ah, sí. Un teléfono, una morrita, y aquí le marcaban al Rino. Al Rino. Sí, no. ¿Quién salía ganón? Se murió, pero aquí estoy yo, ¿no? No sé si siga vivo, pero ¿qué te puedo servir? Esto que acabo de hacer ahorita es una onda bien de teléfono de los 80s, 90s. O sea, si le preguntas a tus papás, ¿cómo haces la señal de marcar por teléfono, de hablar por teléfono? Es así. Ahora a lo mejor le hacen así. O no sé, ¿no? Pero nosotros hacemos esto porque esto es como la forma del teléfono, ¿no? Entonces, o marcar por teléfono, ¿cómo marcas? Y así, ¿no? Porque era el teléfono de ruedita con hoyos y números, entonces si era el 9, pues te ibas hasta el 9 y lo... Y tenías que esperar a que terminara de girar a que regresara. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Ajá. Entonces marcabas 50, el 5, 0, eso, era todo. Y luego, ¡oh, me equivoqué! Y luego tenías que colgar. ¡Oh, no, me equivoqué! Sí, correcto, era quink. Y vuelve a hacer la llamada. Y otra vez, tráelas todo el número. O sea, tenías que empezar desde el principio. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, cuando tuvimos ya teléfono. Y yo justo en la prepa fue cuando aprendí como medio a tocar la guitarra. Y es que medio canto y medio toco la guitarra.
Entonces agarraba el teléfono y lo descolgaba y la nota que sonaba el ti, ese estaba afinado, bueno, ese me servía para afinar la quinta cuerda de la guitarra y con eso afinaba y luego ya afinaba todas las demás, ¿no? Entonces no tenía un afinador porque no era músico ni nada, nomás estaba aprendiendo, entonces... Clásico tip que te decía alguien que tocaba guitarra. Ajá, Simón. Descuelga el teléfono y vas a escuchar el tono y ese con es ese tu afinas la quinta. quinta. O sea, estaba uno, fíjate, güey, te lo ponías aquí, porque no era tan sencillo como algo original, no, era un matoste, ponlo aquí y es, hacías cuello. Estabas cuellando, ya era un show, güey. Uy, qué chulada. Pues la pelábamos para todo tenías que buscar mañas, o sea... Mañas, güey, ahorita que dices mañas, ¿no te tocó? No, nunca me tocó, a mí nadie me tocó jamás. Ay, Dios, que yo sepa. Ahorita es el momento en que puedas decir, si alguien te tocó, puedes marcar el 01800, te quedas un ratito. Vato cuando veía a tu papá los recibos y tomaban la decisión, con eso de que giraba, había una parte donde topaba la ruedita, güey. Entonces ahí, entre esa laminita y una de las rueditas, le ponían los mini candaditos, güey. Ah, sí, ¿no? Sí. Y nadie marca. Y a ver cómo haces para marcar. Ajá. Entonces, ¿qué hacías? Como clave buen mexicano, usaba la clave Morse, mi rey. Descolgabas el teléfono y empezabas a mandarme. Con lo que cuelgas, así, tic, 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 tic. Y sacaba la llamada. Entonces, digo, somos mexicanos, muchachos. Entonces, había maneras, formas siempre había de brincar ese tipo de trancas. Que no me escucha mi papá nunca lo hizo. La onda, esto yo nunca lo hice, pero era como un mito que se decía, por ejemplo, que si tenías una grabadora portátil, le echabas una moneda a un teléfono público, porque había teléfonos públicos y primero eran de moneda, tenías que echar tu monedita, y luego después los hicieron de tarjeta, supongo que por practicidad y también por parte por esto. Si tú grababas con una grabadora portátil el sonido de la moneda, después llegabas a un teléfono público y reproducías el sonido y dicen que te lo contaba como si hubiera caído la moneda, entonces podías marcar, no sé si es cierto, no sé si... Esa leyenda urbana, si alguien la ha tocado o lo aplicó, sería bueno que lo dejara. Porque... Y las filas que se hacían para los teléfonos públicos también, porque no todo el mundo tenía teléfono en su casa. No se tocara a alguien que tenía con qué, bueno, espéreme. Sí, moneda tras moneda, y luego, güey, que debe marcarle a las 3 y son las 2. Sigo yo. Ajá, sí, no, espéreme. Espérese, pum. Otra cosa, las llamadas por cobrar. Cuando te hablaba un familiar de otro lado o de Estados Unidos. ¿Acepta usted esta llamada por cobrar? Ajá. Híjole, a ver, sí. La pensabas. Pero es que si era el papá podía decir, porque alguien pagaba, o la mamá, pero que te tocara a ti. O sea, tú dijeras sí. Ajá. Sí, y luego era un extorsionador, ¿no? ¿Cómo es? Un vendedor de seguros. Bueno, no sé si era un tema, pero imagínate que te van a extorsionar usando ese tipo de... Déjame, voy a extorsionar y voy a marcar esta lista de teléfonos. ¿Cómo haces, cabrón? Supongo que antes era como más fácil porque ni siquiera había identificador de llamadas, o sea, no podías saber quién te hablaba. Eso es importante, güey. No existían pantallitas, güey. No había nada. ¿Cómo sabías tú si contestar o no la llamada? No, todo tenías que contestar. Contestabas. Suena porque era muy teléfono caro en la casa. marcar, entonces la gente no se iba a tomar el tiempo en marcar. Bueno, por ejemplo, nosotros de niños tú llegas a hacer bromas telefónicas. De que, señora, su refrigerador están dando. Pues agárralo, no se lo vaya a ir. No, vato, a mí me la hicieron muy chavo. O sea, en secundaria me dijo un vato, marca este número, te va a pasar, te va a contestar Broso, güey. Vamos a la... el payaso Broso. Y le dije, pues a huevo. Ajá. Entonces se vio mi mamá, mi papá al súper, qué sé yo, y estábamos mi hermana y yo. Y marcaba el número que me dieron, estoy dándole el daño. Y efectivamente me contestaba Broso, güey. Me contaba un chiste. Pero era una grabación de Broso. Correcto, güey. Pero ese era un comercial, güey, donde te cobraban, te enchorizaban a 20 pesos el minuto, güey. Mosca, cabrón. Entonces yo no sabía, marcaba varias veces. Le decía a mis amigos, vengan, les voy a marcar Broso. Y otra vez, y llegaba el recibo y pa' mi chinga. ¿Quién marcó este 01800, cabrón? Puta, no mames. La onda esta de los teléfonos de casa llegó a tal punto que, bueno, o sea... Yo creo que hasta hace muy poco se dejó de utilizar el teléfono en casa, o sea, muy poco, no sé, unos 10 años o algo así. Yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, que era como en 2011, tenía unos amigos que tenían el teléfono por error del departamento de Diego Luna. Entonces marcabas y de, hola, estás hablando del departamento de, bueno, no sé, como residencia de Diego Luna, ¿no? Y así, por el momento no puedo atenderte, pero deja tu mensaje. Entonces le dejábamos mensajes hasta que un día el teléfono dejó de funcionar. Es otro Diego Luna famoso, no vas a pensar que eres tú, Diego. No, si eras tú, no te hagas. Porque no contestaste. Ajá, nunca nos contestó, qué mamanda.
Pero sí, o sea, era el teléfono de Diego Luna que lo marcó un día por error y dijo, ay, güey, es el teléfono de Diego Luna. Sí, como que le dieron un número mal o algo así. Esa onda también era muy cotorra de que, por ejemplo, llegabas a, o sea, ibas a algún lugar, te gustaba una chava, la conocías, no te quedas y lo... Era un nerviosismo de, dame tu teléfono. Y te lo tenían que anotar en una servilleta o en lo que tuvieras. O te lo aprendías y cuando llegabas a tu casa lo anotabas o marcabas porque no Antes siempre era más podías. fácil aprendértelo, güey. Eran 6 dígitos. Podías aprendértelo o lo anotabas en la mugre del vidrio de tu carro. y llegaba mi abuelita así, ¡no, güey! No. ¿Por qué hiciste eso? Vato, ahorita que dices eso, a ver, empezamos diciendo que tenías un teléfono en tu casa. Cuando tuviste 2, no te tocaba el tema, güey. Porque había uno en el lugar del teléfono, que era la sala, y uno en el cuarto. En alguna recámara, sí. Que tú hicieras una llamada y que de repente te descolgaban otro teléfono sin que te dieras cuenta para escuchar tu conversación, ¿no? Te tocaba. Sí, eso era como muy común, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la mamá, ¿con quién está hablando este? Entonces ya lo descolgaba. O sea, mi mamá no, pero las mamás de otros. Otras mamás. Ajá. Lo descolgaban y así le tapaban para que no se escuchara la respiración y ya escuchaban toda tu llamada. O sea, era una sola línea para toda la familia, entonces la llamada podía sonar. Si tenías 4 teléfonos, los 4 podían escuchar la misma llamada. En cuanto sonaba, por ejemplo, si descolgaban varios, los que descolgaran podían escuchar la llamada y ya, no es para mí, y los más decentes colgaban, pero los chismosos se quedaban escuchando. A ver, güey, ¿y no sí te tocó, güey? Pero antes, ¿no? Pero antes de que salieran ya los teléfonos inalámbricos en la casa, ajá, pues tenías un cablecito, ¿no? Con la línea ahí conectada a la pared. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros de cable? Tocaba comprar metros de cable, güey. Donde tenías que, oye, me voy a mover a la cocina, quiero hasta allá el teléfono porque estoy haciendo la comida. Y estirado. El cablezote. Pero ibas con el armatoste, güey. Y los teléfonos inalámbricos que se supone que eran como más prácticos también eran una cosa gigante. O sea, eran ¿Dónde te tocó verlo el primero? Ya sea en alguna serie mira, o algo antes de que estuviera en tu casa, ¿dónde viste un primer teléfono así? Tengo como unos tíos que ellos siempre, pues nosotros decíamos que eran nuestros tíos ricos, no eran ricos y no son, pero siempre tuvieron más comodidades que los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre tuvieron un carrito mejor, ajá, la primer computadora, o sea, si yo quería hacer trabajos en la computadora, ellos ya tenían computadora a color, cuando en mi escuela todavía teníamos pantalla verde, ¿no? Ajá, sí, entonces que será otro tema más adelante. Sí. Ellos eran los que tuvieron los primeros teléfonos inalámbricos que yo recuerdo. Y era una chulada ya marcar con botones, ¿no? El tic, 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 tic. El redial, güey. Sí. Ya no tenías que hacer esto. Volver a marcar. El último número marcado también, pum. Y volaba. Que esa era otra de las cosas, güey. Querías enterarte quién marcó y te llevabas el último redial, güey. Te marcaba el teléfono marcado y era... Ese no me acuerdo si funcionaba también para las llamadas recibidas, ¿no? Nada más era la marcada. Creo que para las marcadas solamente. O sea, que tú marcabas. Sí, porque no tenemos identificador, bueno, algunos. Sí. Ya cuando te tenías en la pantallita, ¿te acuerdas de algo así? Pantalla verdecita con el numerito. Primero vendían un identificador externo. ¿Te acuerdas? Un aparatito así chiquito, güey. Que lo conectaban para que pudiera darte el número de quien te estaba marcando, güey. Sí, ya mínimo ahí podías tú elegir si contestar o no contestar, güey. Otra cosa que daba mucho miedo, y es un miedo que yo creo que las nuevas generaciones nunca van a experimentar, es justamente eso. Le pedías el teléfono a la chavita que te gustaba o al chavito que te gustaba, y era decidir, o sea, era un momento importante, como podían ser días. De armarte de valor, güey. Para decir, híjole, ¿le marco? ¿No le marco? Es que si me contesta su papá. Y es que si no está, y es que qué vergüenza, y así, luego marcabas y el papá, bueno. ¿Qué hacías, güey? ¿Te tocó alguna vez que colgaras, güey? Sí, claro, o sea, de todo un chingo de veces colgué. Bueno, sí. Y luego el siguiente día, ayer te marqué, pero me contestó tu papá, y es que te voy a marcar a las 4 para que se salga el pendiente. Ajá, sí. Y o sea, si tenías la fortuna, porque muchos te decían, no, es que el papá no deja contestar. O sea, el papá es el que contesta, la mamá es la que contesta, y de ahí nos pasan la llamada al que la busque, ¿no? Yo creo que para eso hay reglas, güey, a ver. Espérate, porque aparte todavía era, bueno, y luego, ya cuando decías, ok, chingue su madre, le va a marcar, hola, está, ¿quién la busca? Ay, Javier, ¿para qué la quiere? Para casarme, señora. Para pedir su mano, ¿por qué más la mano? Pídame la entera. Sí, no, era un miedo y un nervio fuerte. Tenías que coordinar, a ver, normalmente antes,
los papás eran los que salían a trabajar, tú tenías que marcar un horario Uh-huh. en el que sabías que no estaba el papá. Ajá. Por lo menos que no estuviera el papá, ya si estaba la Mínimo, mamá. a veces la mamá era más sí, pasalona. Entonces, ándale, Ándale, contesta, no pasa Ajá. nada. Pero primero era coordinar esa parte, ¿no? Entonces tenías que armar un plan, güey, una estrategia, pero te acuerdas con la morrita, güey. Me tocó una vez, y esa recién, saludos a mi esposa, saludos a mi suegro. Pues tiene 2 nombres, güey. Ajá. Adriana, Marlene. Entonces yo la conozco como Pues, Adriana, Ajá. pero en su casa dicen Marlene. Ok. Estoy hablando de no hace mucho, güey, o sea, literal, te estoy hablando del 2002, por ahí. Ok. Le marco por teléfono y me contesta su papá. Bueno, yo, buenas noches, ¿se encuentra Adriana? O sea, aquí no vive ninguna Adriana. ¡Pum! Me De cuelga. guacho. Y yo, ¿qué hago, güey? No, pues así dije, al siguiente día que me la topo, y ¿qué onda? Pues te marqué, pero tu papá dice que ahí no vive ninguna Adriana. Dice, no, hombre, pues se agarró la risa, güey, porque después de ahí pregunté a mi esposa, ¿quién habló? Pues estaban buscando una tal Adriana. Dice, yo dije Pues que aquí no él. vivía. Y que mi suegra le dijo, pues es tu hija. Ah, sí, cierto. Pues sí, o sea, por Marlene, güey, pues me colgó. Pero es cierto eso, tenías que antes armarte de valor para tomar una decisión de, ¿marco o no marco? ¿Cuándo fue la primera vez que tú hiciste una llamada? ¿Primaria, secundaria? Bueno, así, a una morrita prepa, que tú ya sea en tu casa, en un público, porque tenías que armarte, donde quisieras hacer tú la llamada, tenías Sí. que buscar ese momento. Pues así, o sea, como que a una chava que me gustara, yo creo que ya en la prepa. Cuando yo estaba en la prepa, que fue cuando ya tuvimos teléfono en la casa y fue cuando empecé a marcar por teléfono. Porque antes, o sea, por ejemplo, a mis amigos así, pues ni les pedía teléfono para que si nunca les iba a marcar, ¿verdad? Entonces, Los hasta. amigos. Entonces, Dijo que te pusieras a hablar con los demás para agarrar el pedo, güey. Ajá, Simón. Sí. Entonces, no, yo creo que hasta en la prepa, pero aún sí eran los nervios. Aparte, es como el tonito característico de cuando vas a hablar de. Buenas noches, señor. Así, no, yo creo que todos. Dicen los comediantes donde hacen la voz de pendejo. Buenas noches, señor. ¿Está su hija? ñoño, güey. Tenías que poner una voz ñoña, güey. Ñoñota, ajá, sí, Y si me todos iría ahí. Buenas. Y con este pendejo te vas a involucrar. Ese es el ñoño. Se quiere sacar un nombre, cabrón. Ay, No, güey. es que teléfono, güey. A ver, ¿qué otra de las cosas? Me tocó una vez con mi hermano. Ujú. Yo en seco. Todos de mi hermano. Ok. Tener la prima de un primo. No, me gustaba, güey. Ok. Ella estaba en primaria y yo en secundaria, ¿no? Entonces tenía su teléfono y yo estaba hablando con ella por teléfono y dije, ahorita vengo. Entonces mi hermano estaba con el otro teléfono de la casa Ajá. y mientras que yo me moví, empezó a hablar y empezó a decir, sabe Dios qué cosas. Así como de este lado tenía 2, la otra chica tenía 2, su mamá estaba escuchando la llamada y mi hermano diciendo, saludos a mi hermano, chingo de cosas que sabrá Dios que le habrás dicho. ¿Nunca te confesó cuál es No, colgaron, pero mi tía, saludos a mi tía, Estaba escuchando. que me tiraba paro, pues se acercó la mamá de su sobrina, pues, en diferentes formas, se acercó la mamá de la sobrina, oye, es que le marcó un familiar tuyo, que no sé qué, y le empezó a decir quién sabe qué cosas. ¿Cómo? Y ya me habló mi tía, oye hijo, que no tía, yo no dije nada, pues mi hermano. Y después de ahí, pues bueno, ahí se me fue una palomita Ok. de secundaria viva, Voló la paloma. voló, hermano, voló, saludos a la paloma. Para no decir marca, la conoceremos como paloma. Ok. Pero ese tipo de cosas, güey, o sea, que a veces hasta te estropeaban tus planes, saludos a mi hermano. Saludos a todos los que estropean los Saludos a planes de todos los los hermanos involucrados mayores. en esta historia. Pero cosas de ese tipo, güey, yo creo que bastantes, güey. Y a veces, así como momentos chuscos, momentos padres, güey. ¿Te tocó alguna vez que te llamaron para una mala noticia, güey? Ah, claro, no, a mí me tocó hablar para dar malas noticias y es horrible. Supongo que es mejor dar malas noticias por teléfono que en persona, pero también recibirlas o darlas es algo fuerte y es algo pesadito. ¿Cómo Sí. localizabas, güey? Porque antes no había celulares, güey. Sí, sí, sí. Antes tenías que marcar ese fijo. Sí, creo que así como nos aprendíamos los teléfonos, nos aprendíamos también los horarios en los que las personas estaban en su casa. O sea, ya sabías a qué hora marcarle a cada quien, ¿no? O sea, todo el mundo tenía horarios diferentes y era muy común el ya saber a qué hora puedes marcar para que te contesten. Entonces,
obviamente pues las emergencias, es que, por ejemplo, si llegaba a sonar un teléfono en la noche es porque era una emergencia, o sea, en la noche ya 11, 12, ¿a qué hora te dormías, no? Pues 8, 9, 10 de la noche, o sea. Se acababa la programación muy temprano, te ibas a dormir, bien dices tú, sonaba un celular, a deshoras de un teléfono de la casa, 11 de la noche, algo había pasado. Algo pasó. Sí, ¿no? Y uno, pues no te levantabas, se levantaba el papá o la mamá, pero lo pelabas oído para ver qué había pasado. Ya pues escucha uno, ¿no? Pero sí, cosas así está bien difícil, güey. No sé si esa misma tipo de situaciones que nos tocó vivir, ahora trasladado a la actualidad, pero es igual, güey. Yo me quedo con esa finta. Alguien me marca a deshoras, güey, que no sea un amigo, y yo lo primero que pregunto es, ¿qué pasó? Ajá, sí, y ni siquiera hola, ¿cómo estás? Bueno, no, ¿qué pasó? ¿Qué o sea, triste, ¿no? Sí, triste, pero cierto. Sí, pues creo que fuimos parte de la última generación que vivió este tipo de cosas. Creo que da para mucho más este tema, o sea, nos tocó ver nacer tecnología y morir tecnología. Como los teléfonos yo creo que ya están muy cerca de morir, o sea, nosotros tenemos teléfono aquí en la casa pero no, ni conectado está, yo creo, o sea, tenemos número pues, pero ni lo usamos para nada. Correcto. Y... ¿Por qué tendrías número, güey? ¿Por costumbre? Porque viene con el paquete de internet y teléfono, ¿sabes? Correcto, o sea, pero tienes un teléfono que no usas, güey. O sea, estoy pagando un servicio que no uso. Si lo quitan, por mí mejor, ¿verdad? Yo creo que vivías a lo mejor con esa leyenda, ¿no? De que ya teníamos número en la casa, yo tengo que tener un número cuando me case. Claro. Entonces contratabas un número telefónico. Ya lo tenías en la casa, pero realmente todo el mundo te marca el celular, güey. Nadie te marca en la casa. Lo único que me marca en la casa son encuestas de saludos a todos los de políticos y de todo eso, ¿no? O que te marquen para cobrarte algo. Pero quien más me marca en la casa, yo creo que nadie conoce el teléfono en la casa. Sí, nadie se lo... o sea, yo el número de mi casa no me lo sé. La neta, o sea, no te vas a marcar tú solo, ajá, pero... porque nunca me marco, pero me lo debería saber, bueno, si lo usara, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya esa transición de que vimos morir de alguna manera el teléfono en casa o el teléfono análogo público o el teléfono análogo para dar paso a los teléfonos celulares es bien complicado. O sea, antes recibir una llamada, por ejemplo, era muy emocionante también, no sé, que te hablaba un tío de lejos o algo así, y ahora he escuchado mucho que te marcan al teléfono a alguien sin avisarte que te va a marcar y te estresa, ¿no? Ya te causa estrés o te causa ansiedad, ¿no? De que, ¿por qué me marcas sin avisar? De hecho, es muy raro que la gente ahora marque por teléfono, ya todo es un mensajito, un WhatsApp, no sé, por donde sea, ¿no? Sí, no sé si te tocó, ya todavía en la era de los teléfonos de casa, de lo análogo, empezaron a salir cosas digitales y ya se venían esas pantallitas en los teléfonos para poder tener una videollamada, güey, pero en un teléfono de casa. Ni siquiera te digo celulares antes de que salieran celulares. Eso se daba mucho en Estados Unidos. En México un tío nos decía, no, mira, cómprate tu teléfono, pero para tener tú esa videollamada tienes que tener tú un teléfono con pantalla y la otra persona uno igual. Un teléfono con pantalla. Y entonces tenías que tener un tipo de servicio distinto y la otra persona también. O sea, era todo un show, güey, para poder verte en algo, ¿no? Sí, tenías que mezclar varias tecnología con varios servicios diferentes. Tenías que también... Y que sabes cuánto saldría, hermano, porque yo nunca usé esas cosas, pero sí, se veía viendo cómo la tecnología iba a empezar a avanzar desde que quitaste el tema del dial así con el marcaje de ruedita, como dices tú, en los teléfonos que le echabas de moneda, después con temas de usar tarjeta telefónica, donde ya le metías ahí, eres tú Marichu, y así. Ajá, sí. ¡Álele! ¡Ábrele! Saludos para Jorge Campos y para Marichu. Pues sí, compadre. Así está la onda entre los teléfonos y cómo fuimos pasando a los celulares. ¿Qué te parece si en este punto lo dejamos? Claro, claro. Y pues retomamos de aquí en el siguiente capítulo y empezamos a hablar de los celulares. Se ve interesante ese capítulo. A ver cómo llegaron a tu vida los celulares. ¿Cuándo viste el primero o qué show? Vamos a, es un tema sabrosón. Yo creo que así como el de hace rato, se viene un tema muy padre, muy entretenido. Y que ojalá y las nuevas generaciones puedan... Pregunten a sus papás cómo eran las cosas con los teléfonos de casa y si les tocó, si tienen alguno por ahí, que se los muestren. Pero es muy interesante. No sé que tenemos uno desconectado, pero bueno. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por vernos o escucharnos o lo que sea.
Ahí nos guachamos. ¡Ánimo, banda! ¡Vámonos! Esto es bien noventas, ¿eh? Después de sí es bien noventas. Es de 90. Chido, bye. Bye.